Te contaron muy bien. Sí. No, muchas gracias de vuelta por darme el espacio. La vez pasada, no sé si se acuerda, que pasó un tiempo ya, Sí, hablamos sí, sobre sí. la idea. Sí, claro ¿no? que sí. Entonces me pareció súper interesante como siguiente paso hablar sobre el ecosistema emprendedor. No tengo una idea, ya estoy copado, Tengo quiero una idea de qué avanzar. hago con ella. ¿Qué ¿A dónde hago voy? ahora, no? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda, básicamente? ¿Qué lío ¿no? me metí? Sí, claro. Entonces, básicamente, eso es como que tenemos una idea, tenemos la pasión, todo, ya capaz que prototipamos algo y es tipo, ¿y ahora qué? Sí, claro. Entonces, lo interesante es que en Uruguay, en el mundo, pero vamos a hablar de Uruguay, hay un ecosistema emprendedor, ¿no? Que es una red de actores, Claro. ¿no? Que interactúan entre sí con diferentes propósitos que impulsan ese ecosistema, ¿no? El tema es, o no sé que existe, o Sí. sé que existe, Sí. pero no sé cómo Cómo acceder llegar. a él o Claro. a qué puerta golpear, en qué etapa estoy ahora, con quién me conviene hablar, Claro. ¿no? Entonces me Sí, pareció... es un poco mítica que pasa a veces, ¿no? Como, ay, bueno, todas esas empresas que fueron startups y después la rompieron y cómo hicieron y Pasa eso es para también. ellos y no para mí también. Pero Exactamente. el ecosistema emprendedor uruguayo, además, lo bueno es que tiene fama de ser muy abierto también. Uno le pregunta a alguien de afuera y lo resalta mucho y habla Es de así, eso. es tal cual. Y bueno, me pareció súper interesante poder hablar de eso. No hablarlo yo mismo, sino entrevistar a alguien que pertenece a ese ecosistema Exactamente. emprendedor, un referente con más de 25 años de trayectoria, como emprendedor, inversor, profesor. De ¿no? todos los lados. Todo un poco. Hoy en día director del CIE, el Centro de Innovación y Emprendimientos de ORT. Así que bueno, tenemos a Enrique Topolansky acá. Trajimos, el columnista trajo un invitado. Trajo un invitado. O sea, él apareció ¿por qué no? con invitados. Me encanta igual. qué Bienvenido a placer. Radar y a Topo, ¿cómo Un estás? gusto. La verdad que es un muchas- placer estar acá en este programa impresionante. Bueno, sí, muchas Nuestro. gracias por venir y bueno, muchas gracias Rubén también por gestionar toda esta yo llamo a situación. Topo que es la institución del emprendedurismo. O sea, La si hay alguien cara que del pueda emprendedurismo. representar Sí. una institución, es él. Bueno, Topo, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, estoy fantástico y la verdad que estar, como decía, estar acá con Rubén, que fue una de las startups icónicas del Uruguay, bueno, me parece fantástico. Para romper el hielo, una pregunta que no viene ¿Se acá. conocen? Por favor. ¿Se conocen y Nos conocemos. Topo fue mentor de Pedido Ya o fue mentor de Rubén? En el set. Exactamente. Cuenten un poco güey, esa experiencia, esas anécdotas del Y, comienzo de bueno, Pedido Ya. antes del CIE estaba el CET, que Ajá. era Centro de Emprendimientos Tecnológicos de ORT. Y bueno, sí, capaz que estaba hace unos años ahí, cuando nosotros en Pedido Ya habíamos empezado, también allá por el 2007. Y bueno, formamos parte en un inicio donde me acuerdo que nos ayudaron sobre todo creando como el modelo de negocios, el primer plan financiero, digamos, que nosotros estamos tratando Ajá. de barajar un poco ahí la idea. Me acuerdo patente de eso, latente. Así que sí, estuvimos. Mirá, digamos, yo te de puedo cierta forma, contar algo que vinculados. tiene A ver. que ver con cuando nace una asignatura, que básicamente era una asignatura de emprendimiento, y la verdad que no sabíamos mucho qué hacer. ¿Por qué? Porque estaba arrancando todo, y se nos ocurrió hacer talleres, que los 4 talleres terminaban formando esta asignatura. Y uno de los talleres era de generación de ideas, y ahí es donde Álvaro y Ariel se conocen, básicamente, ¿no? Hay una historia interesantísima de que Álvaro trabajaba directamente con nosotros en el set, y de alguna forma pasó a ser como el chico destacado. ¿Por qué? Porque está con estos que trabajan en estas cosas raras, porque nadie sabía mucho qué hacíamos. Y así fue que conoció a Ariel, porque Álvaro era como un embajador dentro de los estudiantes por estar en ese cargo. Y cuando te le tiraron la idea, ¿vos cómo los ayudaste? ¿Qué les dijiste? ¿Recordás A ver, algo en ese momento? En realidad ellos hablaban con Rafael García. Ajá. Rafael García fue el que empezó a hablar con ellos, y hay muchísimas historias que se generaron desde entonces, pero me acuerdo de estar hablando de si metíamos tablets o no en las cocinas para que les llegue como un visor, todo ese tipo de cosas, me acuerdo. Y la verdad que no sabíamos... hablando de ecosistema emprendedor, era una etapa muy incipiente, en Tal la cual. cual yo justo había hecho un exit, había salido de mi startup, y viste cuando te dicen, ¿vos qué sabés de esto? Y uno ahí siente un síndrome del impostor terrible, porque vos que sabés de esto, no sabíamos mucho, no había ecosistema, no había ANI, no había ANDE, no había nada. Claro. Y hacíamos entre todos lo que podíamos. Así nació Pedido Ya, básicamente. Es que eso es lo interesante, por eso me gusta hablar mucho de este tema, porque en nuestra época ojalá hubiese existido algo así, y hoy en día está súper desarrollado. Y bueno, hablamos un poco del CIE, pero me interesa preguntarte, a ver, vos, de los actores que existen hoy en día en el ecosistema uruguayo, a ver, ¿cuáles son los que un emprendedor debería conocer? Así, está arrancando, tengo una idea, quiero saber quién me puede ayudar en esta etapa.
¿cuáles decís que son los más Bueno, a ver, relevantes hoy? Lo más importante es entender el concepto que se llama IPE, Institución Patrocinadora de Emprendedores. Entonces, en el Uruguay, por suerte, hay muchísimas IPEs que tienen distintos sabores, ¿no? Entonces, cuando vos vas al interior, las IPEs son centros pymes. Y en el centro pyme local siempre vas a tener una primera puerta con un consejo para poder llegar más rápido a la capital. ¿Por qué? Porque la ANI, que es la Agencia Nacional de Innovación, la ANDE, que es la Agencia Nacional de Desarrollo, quieras o no, están muy centralizadas en Montevideo. Entonces, a través de esta red que se llama Uruguay Emprendedor, se generaron muchas instituciones. En Montevideo tenemos la suerte de que tanto en la universidad pública como en las privadas hay centros de emprendedores que ya orientan. Y después hay organizaciones de la sociedad civil, como puede ser Da Vinci, como puede ser Social Lab, como puede ser Sinergia, que te ayudan también a emprender. Pero el interior, que era lo que estaba vacío, ahora tiene este brazo largo. Entonces, si tuviera que ordenar, lo primero es buscar en el portal Uruguay Emprendedor cuál es la IPE que está más cerca de tu casa, por decirlo de alguna manera. Y a partir de ahí, buscar quién es el referente de esa IPE. Ese es el primer paso. El segundo paso lo vas a tener que dar con la IPE y tiene que ver mucho con en qué estado estás. ¿Por qué? Porque mucha gente tiene una idea, otras personas ya tienen un prototipo y puede haber otros casos que ya están vendiendo o que quieren internacionalizarse. Entonces ahí hay todo un caminito que no sé si meterme ahora, pero que va desde lo que es la preincubación, la incubación, la aceleración, que capaz que no conocen todo el mundo, pero hay IPEs que se especializan en una cosa o en la otra. En diferentes etapas. Exacto. O sea, básicamente esos conceptos dependen del estadio del emprendimiento para ver de qué forma te pueden ayudar. Digamos, Exacto. ¿no? Exacto, cuando vos tenés una idea, lo primero que tenés que hacer es ver si esa idea es viable. Entonces ahí tenés, si es una empresa tecnológica, tenés lo que se llama el mínimo producto viable, que hoy con la inteligencia artificial que recién estaban hablando es fantástico y lo haces muy rápido. Ahora, también podés llegar a tener una startup que no es tecnológica, que de repente desarrollan productos que pueden ser alimenticios o que pueden ser de repente de moda, y ahí el proceso es un poquito diferente. Siempre se intenta ensayar el mercado, pero el proceso para llevar un alimento al mercado es un poquito más complejo en el sentido de que necesitas habilitaciones y una cantidad de otros temas. ¿Cómo ves a Uruguay, el ecosistema emprendedor uruguayo respecto a otros lados que conoces también? Mirá, el sistema uruguayo tendría que dividirlo en interior y lo que sería capital. Si yo miro el ecosistema tecnológico emprendedor de Uruguay, estamos haciendo punta y no tenemos nada que envidiarle a los mejores ecosistemas que hay. Ya cuando te empezás a alejar de la capital y empezás a ir hacia el interior profundo, ahí las habilidades o las posibilidades de emprender son más difíciles. Entonces, no me gusta generalizar Uruguay. Yo creo que el ecosistema tecnológico de Uruguay compite a la par con cualquier ecosistema del mundo. Ya cuando salís de los emprendimientos de este tipo, la distancia es un poco más grande porque también son otras las dificultades que hay en el Uruguay, ¿no? Está bueno. ¿En qué momento crees que un emprendedor debería empezar a tocar puertas? Cuanto antes. ¿Cuánto antes? Cuanto antes. No tengo una idea, o sea, ¿cuáles son los requerimientos, digamos? Mirá, ahí hay un tema de enfoque. O sea, yo creo que un emprendimiento no empieza con una idea, empieza con una actitud. Y hoy el debe más grande que hay, y acá voy a ir hasta las escuelas, es generar esa actitud para que un chico que tiene un sueño pueda seguir adelante con ese sueño. Porque no es lo mismo actitud, o sea, porque la idea la puedo tener y se puede morir. El tema es si la actitud uno la tiene que ir ejercitando diariamente, ¿no? Sí, yo soy de los que cree que emprendedor se hace, no se nace, y creo que todos tenemos chances de tener esa actitud emprendedora ante la vida. Y por eso trabajo mucho en ayudar a las personas a que se visualicen y entiendan de que esto que se llama mindset emprendedor, que es una forma de actuar, una forma de pensar, la desarrollen cuanto antes. Por eso Rubén decía, ¿cuándo vinculate? Cuanto antes, porque una de las cosas importantes es que emprender no se emprende en solitario. Que eso es algo que hoy los jóvenes, a raíz quizás de la pandemia, tienden a encerrarse mucho en la casa y es lo peor que les puede pasar. Bueno, pero también hay un poco esta fábula de que, por ejemplo, Steve Jobs hizo lo que hizo con una computadora en un garage, Bill Gates también, ¿no? Como Silicon Valley tiró un poco esta idea de que uno solo en un garage puede hacer una empresa que después era gigante.
Bueno, yo podría hacer un ping-pong y decir que los medios, de alguna manera, Colaboraron. presentaron una imagen que es alucinante El del cine, chico. pues sí, muchos medios. en Muchos líneas medios, generales. muchos medios. El Sí, observador, sí, por sí. supuesto que no, pues informa de manera correcta. Pero lo lo has que voy dicho. es, sin querer, a veces damos la imagen del superhéroe, Claro. en el cual decimos, Steve Jobs dejó la universidad y creó un imperio. Y eso es mentira. Para empezar, Sí, Steve Jobs tenía un Wozniak al lado que, si tuviera que hablar, era el gordito nerd que nadie quería juntarse con él. Pero lo que ambos hicieron, y eso mucha gente no lo sabe, es que formaban parte de la comunidad más grande de hackers y de tecnólogos de Silicon Valley. Y ellos estaban todo el día en la vuelta. Y eso es algo que muchas veces la gente lo ve como, no, la fábula del garage es, estábamos solos en un garage. No, eso no es real. Ellos estaban tan integrados que estaban permanentemente hablando con lo último que estaba haciendo, en ese caso era Motorola, no eran gente que los protagonistas eran otros, y estaban trabajando un montón con Xerox PARC. Por ejemplo, Steve Jobs le dieron un permiso especial para entrar a Xerox PARC. Xerox PARC era como si ahora te dijera Google de esa época. Y ahí salió, por ejemplo, el mouse, ahí salió los fonts de ancho variable, todo ese tipo de cosas. ¿Por qué las vio? Porque estaba en contacto con gente. Entonces, a veces hay ciertos Sí, mitos. y todos los fracasos que habrán tenido que pasar para llegar también a ese lugar que no se hablan. No, y que también tenían un capital inicial que no todos los emprendedores tienen, ¿no? Se habla un poco de Bill Gates en ese sentido, que le dieron un gran capital inicial que no es lo más fácil de tener. En Silicon Valley el acceso a la plata es muy fácil, muy barata, que esa es una diferencia con Latinoamérica, pero sobre todo, si tuviera que destacar algo, es la red humana y de contactos. En América Latina. En América Latina, en Silicon Valley, en el ecosistema emprendedor se da mucho de que la gente no te conoce mucho, pero si sos un tipo que es curioso, piola, interesante, que tenés un poco de cabeza, enseguida vas a encontrar gente que te va a apoyar. O sea, ahí el consejo es andá y juntate, andá a eventos, charlá, compartí tu idea. Es que el ecosistema emprendedor en sí es bastante amplio, son todos los actores involucrados, ¿no? Y no es solo la aceleradora o la incubadora o agencia de gobierno, ¿no? Son mentores, son inversores ángeles, Claro. son otros emprendedores, son casos de éxito. Eso es todo el ecosistema. Entonces, cuanto más te moves ahí, más posibilidad de que surjan cosas, Claro. ¿no? El capital, el acceso a capital, obviamente, también es una de las partes, que Claro. no siempre es necesaria, pero sí, hay que vincularse y no estar tanto tiempo encerrado en sí mismo, porque después salís y capaz que no era viable. lo Bueno, que a querías nosotros hacer, nos ¿no? pasa a la hora de ir a un evento, uno tiene más chance de conseguir más información si se Oh. vincula con nuevas personas en eventos, ¿no? No, está A mí cual. me ha pasado. Es que es así. Topo, te hago una pregunta. ¿Qué errores ves comúnmente cuando llega un emprendedor? O sea, ¿qué es lo que vos ves que decís, bueno, por acá no es, o volvé con esto? Bueno, lo primero es querer tener éxito inmediato. Bueno, claro. Esa es la que veo con más frecuencia. Cuando vos le decís, mirá que esto te va a llevar 2, 3 años, ya te miran como, ¿qué disparate me estás diciendo? Si yo ahora accedo al instante a todos lados. Entonces, ahí hay una inmediatez que de alguna manera le juega de mala manera a los emprendedores jóvenes hoy por hoy. El segundo gran error que veo, y creo que es el más importante, es el equipo. El equipo es todo. ¿Y qué suele pasar? Me junto con mis amigos y con mis amigos avanzamos, pero ni siquiera nos preguntamos a dónde queremos llegar. Entonces hay mucho de no setear objetivos comunes, asumir de que el otro, por ejemplo, piensa lo mismo que yo. Y cuando ves que llegó ahora el partido de Uruguay, tenés algunos que se van a ver el partido de Uruguay y otros que dicen, no, flaco, no podemos ver el partido, mañana tenemos que hacer un entregable. Y ahí es donde empieza a ver las principales roturas. Claro. Esos te diría que son hoy los errores más grandes que yo veo todo el tiempo, ¿no? Tal cual. No, es que es fundamental dentro de... Tengo la idea, pero lo siguiente que sostiene la idea es el equipo fundador, Claro. y el manejo de expectativas, la clara Sí. visión, ¿no? La dedicación de tiempo es Sí. fundamental. Y eso es lo que vos ves en general, que cuando te llega una idea, ¿no? El Sí. equipo que no... Y lo otro que cambió radicalmente es que los equipos hoy pueden ser globales. Entonces, yo veo los casos de éxitos más recientes y son chicos que no tuvieron miedo de tomarse el buquebús, porque ni siquiera te estoy diciendo un avión caro a San Francisco, ir a la Mega Endeavor, por ejemplo, y conocer allá a sus co-founders. Entonces, cuando vos ves que están buscando el equipo y que están enfocados en encontrar el mejor CTO, que es el responsable del hacker tecnológico, por las dudas, o quiero encontrar el mejor product manager o tal cosa.
Entonces, muchas veces el uruguayo nos quedamos en la pequeña aldea y no nos animamos a hacer estas cosas cuando hoy con las capacidades que hay podés tener un equipo perfectamente, de alguna manera, buscando gente de Argentina, gente de Brasil, gente de todos lados. ¿Qué es lo que más valoran los emprendedores del CIE, por ejemplo? Mirá, yo creo que lo que más valoran, habría que preguntarle a ellos, pero me parece que es la comunidad. La comunidad en primer lugar, porque hemos logrado, quizás nuestro principal diferencial es lo que yo llamo la tribu. ¿Y la tribu qué es? Es que siempre otro del CIE te está apoyando y que si estás pasando un momento duro, alguien va a tener una palabra para vos, que si tenés que conseguir un contacto, te van a ayudar a conseguirlo. Y eso es lo que yo noto que hoy validan más y valoran más los chicos. Sí, es como lugar de contención, de pertenencia. El CIE es una red de servicios en la cual se nuclea en un espacio de cowork. Pero si vos mirás, el espacio de cowork incluso ha bajado la relevancia. Claro. Es mucho más relevante el meetup que organizamos, el encuentro, el hackathon, el asado que se hace en la casa de tal, y empiezo a ver de que ahí es donde ellos terminan de amalgamar, ¿no? Claro. Hay mucho de amalgamar y encontrar quiénes van a ser esos co-founders que están dispuestos a darlo todo y que de repente no vas a tener sábados, domingos, feriados. Y esa magia pasa en la comunidad. Por eso digo, para mí eso es lo clave. Quiero destacar que conozco varios emprendimientos que pasan por ahí. Es increíble la fraternidad que hay entre los diferentes emprendimientos. Y uno conoce al otro y uno te hace vínculo con el otro. Y realmente es increíble lo que se genera ahí. Sí. Y también esto de las sinergias, ¿no? Entre emprendimientos, pero mismo, ¿no? Un emprendimiento va medio mal, pero el otro te está apoyando, ves al otro, te motiva. Eso es súper interesante también del ambiente de trabajo, ¿no? Hay algo que me gustaría agregar que para mí es clave, que es lo que yo llamo el paracaídas emprendedor. Y es un concepto que parece raro, pero que tiene que ver con esto. Cuando vos entraste a una comunidad y entraste a ser reconocido en esa comunidad, y de repente tu emprendimiento fracasa, ¿por qué? Porque hay una alta probabilidad que fracase. Claro. Ese paracaídas emprendedor se abre en ese momento y a vos no te van a dejar tirado. Probablemente al instante te llamen de otra startup de ahí. ¿Por qué? Porque te vieron laburar, te vieron trabajar, te vieron el nivel de compromiso. Y ese es un concepto que no se maneja, porque mucha gente piensa, el emprendedor queda a la intemperie cuando se cae su proyecto. Eso es verdad si sos malo, eso es verdad si estás solo, eso no es verdad cuando tenés una comunidad como la del CIE que te apoya y que lo que más nos falta es talento de gente comprometida a largo plazo. Claro, como un salvavidas, por así decirlo. Es un salvavidas, yo le llamo paracaídas, pero puede ser cualquiera de las cosas. A mí me generaba la curiosidad de, bueno, ¿qué tiene que hacer una persona si quiere sumar al CIE, por ejemplo? O sea, tiene que... ¿Se paga, no se paga? No sé, me pongo en papel de una emprendedora que no sabe. Mirá, el CIE en particular es gratis 100%, porque cuando nació mi filosofía era que había que fomentar a los emprendedores a cualquier costo, no había ecosistema, y eso fue quedando. Hoy no cobramos, no tomamos acciones, y nuestro modelo de financiamiento pasa por conseguir financiamiento de terceros que nos permiten dar todo gratis. Para que alguien se sume al CIE es muy fácil, hay dos formas de hacerlo. Una es a través de la página web, ambas son por la página web, pero una es, tengo una idea y me postulo, y la otra es, quiero sumarme a un equipo, que no tengo equipo, pero no tengo idea. Entonces me sumo diciendo, sé hacer estas cosas. ¿Qué es lo que pedimos en el caso de que quieras sumarte con una idea? Es que al menos uno de los cofundadores esté vinculado a la Universidad Ort. Y si no estás vinculado y tenés una idea, sumate a los meetups, que ahí seguro vas a conseguir a alguien para poder sumarte. Claro. Tengo una pregunta que seguro varios están preguntando. Tema de acceso a capital. Ajá. ¿Cómo el CIE? Estoy seguro que varios se aproximan para eso al CIE. Sí, Seguramente. ¿Cómo es que el CIE ayuda en esos casos? A ver, varios puntos importantes ahí. Primero, muchos se acercan al CIE buscando plata. No es lo que más nos gusta, porque nos gusta primero entender en qué etapa estás y sobre todo algo que es si necesitas la plata. Algo que, insisto muchas veces, es ¿por qué vas a vender algo si no necesitas hacerlo? Entonces, hoy se festeja mucho haber levantado una ronda
cuando en realidad vos tenés que pensar para qué levantás esa ronda de plata y si tiene sentido por el estado de tu startup o por el objetivo que querés alcanzar. Entonces, dicho esto, cuando alguien quiere entrar en lo que se llama la modalidad de grow, que es crecer buscando plata, nosotros intentamos que en una primera etapa se busque la plata que es gratis. ¿Qué plata es gratis? La primera plata que es gratis es la de Friend, Family and Fools. ¿Qué es esto? Es algún amigo, algún familiar, tus ahorros o algún tonto, se suele decir. ¿Ah? Si vos pusiste plata en tu emprendimiento, ya se ve de otros ojos porque pusiste lo que se llama the skin in the game. O sea, pusiste tu pellejo, lo metiste ahí para meter para adelante. En esa primera etapa están los fondos públicos y esto es muy importante porque tenés los fondos que te permiten, si tenés una buena idea, validar tu idea de negocio, que te dan $5.000. Tenés un siguiente fondo público de $25.000 que se llama Capital Semilla, que es justamente para tener un pequeño capital de trabajo para empezar a moverte. Y después tenés la joya de la corona, que es cuando el proyecto es innovador, dinámico y está buscando crecer hacia afuera del país principalmente, $75.000. Toda esta plata es una plata que en general se levanta en escalera. Es decir, vos no podés ir a Emprendedores Innovadores si no validaste el proyecto. Claro. No podés ir a Capital Semilla si no validaste el proyecto. Claro. Y así sucesivamente. Y luego viene toda el área privada. En Uruguay tenés Urucap, que es la Asociación Uruguaya de Capital Privado, donde tenés inversores ángeles, que si quieren después hablamos de eso, que suelen poner tickets que pueden ir desde $10.000, capaz que hasta $100.000 en un caso. El ticket promedio en general anda en $25.000, $50.000 típicamente. Eso es un poco el caminito. No voy a hablar de los VC ahora, pero... No, está bien. ¿Y el CIE cómo acompaña en ese proceso? Perdón, sí, me olvidé. El CIE básicamente, una vez que entras al CIE, determina en qué etapa estás. Si estás en una etapa en la que necesitas validar tu idea, que es ver si existe un mercado, si haces lo que se llama Product Market Fit, que es decir, que tu producto tiene a alguien que le interesa, ahí trabajamos en postular a un concurso que se hace 4 veces al año, que se llama el concurso de validación de ideas de negocio. Normalmente a cada persona le ponemos un mentor y pensamos cuál es la mejor estrategia a través de experimentos de mercado, que muchos tienen que ver con redes sociales o un mínimo producto viable, poder demostrar a través de números, a través de métricas, que ese producto puede crecer. Ese es el BIN y los ayudamos a eso. Presentamos el BIN y si lo ganan, empezamos a ejecutar el BIN, que es ayudarlo a llevar adelante los experimentos de mercado, aprender y sacar una conclusión. Si el BIN es exitoso, es decir, lograste demostrar de que hay una atracción del cliente, lograste demostrar que tenés un costo de adquisición razonable, lograste ciertas métricas, podés ir a Capital Semilla, donde vas a decir, yo hoy tengo este segmento de mercado que tiene tal tamaño, claro, hoy un montón de datos tenés un montón de datos para... Me cuesta tanta plata traer a alguien y necesito esta plata para poder llegar a tanto más. Con esa lógica en la cabeza se hace un plan, una estrategia y se vuelve a competir. Los que ganan levantan 25. Y después viene el último, 75.000, donde ya es más complejo, porque ya se necesita un modelo de negocio validado y que esté creciendo, y además de que sea innovador y que quieras escalarlo de manera importante, y ahí vamos a Emprendedores Innovadores, donde se trabaja casi 6 meses con ellos para tener casi un plan de negocios, ya es una etapa posterior, y mostrar que eso efectivamente se puede hacer. Buenísimo. Tengo las 2 últimas preguntas para ir Dale, cerrando. no. La primera, porque estamos en este programa, ¿qué tendencias ves hoy en día respecto a los emprendimientos por la inteligencia artificial? Bueno, yo creo que hoy hay una cierta inflación en el sentido de que todos los emprendimientos van a venir y decir, me van a dar emprendedores innovadores porque tengo inteligencia artificial. Y eso ya hoy es una mentira. ¿Tá? Hoy no solo no alcanza con decir tengo inteligencia artificial, sino que contestando la pregunta de Rubén tenés que resolver un problema real que aporte valor. Entonces, hubo una primera época donde cualquier cosa la metías con IA y la vendías. Hoy ya estamos en una fase un poquito más avanzada, donde vos tenés que decir, no, mira, acá hay un problema que tiene que ver o con salud, o tiene que ver con el agro, o tiene que ver con una vertical concreta, donde la IA genera una ventaja competitiva
muy grande. Si vos lográs mostrar, primero, que ese mercado existe, lográs mostrar de que la IA es suficientemente segura o estable para poder dar una diferenciación en esto, ahí sí podés tener grandes chances de avanzar. Áreas en que se aplica, bueno, hoy en reconocimiento de patrones de salud hay un avance brutal y tenemos cantidad de startups. En el agro tenemos cualquier cantidad de startups que utilizan IA para, por ejemplo, pesar el ganado a través de un algoritmo específicamente. Tenemos muchas que están utilizando IA para toda la parte de RPA y automatización de casos concretos de atención al cliente o cosas por el estilo, ¿no? Específicamente. Buenísimo. ¿Cuáles ves con mayor potencial hoy? No sé si tuvieras que nombrar 3 startups uruguayas que van a marcar. Hoy, para mí, Horizon es una de ellas que está marcando un diferencial en Estados Unidos y ves la velocidad con la que está creciendo y utiliza IA para hacer justamente un análisis organizacional de cómo hacer crecer a las grandes empresas. Entonces las empresas ganan muchísimo utilizando su tecnología. Esa es una. Después a mí me gustan mucho las de biotecnología en particular. Bueno, hoy vamos a estar hablando de eso porque es el día de la biotecnología, así que bueno, ahí hay una en particular que hoy está revolucionando todo, que busca encontrar un producto para adelgazar, que es la de PIA, específicamente sí, Garat. La tuvimos Ha estado en este programa. Exactamente, que creo que tiene todo un tema de lo que es las aprobaciones del ministerio para poder, a nivel global, para poder hacer esto. En Estados Unidos, FDA y cosas del estilo, pero creo que están en un muy buen proceso, sin ningún lugar a duda. Y después hay otras que son más quizás del estilo de pedido ya, como puede ser Lumepic, que es una startup que conecta fotógrafos con eventos y que creo que es un ejemplo de B2C de que puede llegar a andar muy bien. Tremendo. Bueno, ¿qué le dirías a un emprendedor que está empezando a emprender acá en Uruguay? ¿Qué palabras le dirías? Bueno, lo primero es que se acerque a una comunidad. Lo primero es que sueñe en grande y que se acerque cuanto antes a la comunidad local que tenga. Y si está en el interior, que aunque sea unas pocas veces al año, pero que se tome un colectivo o lo que sea, que venga a Montevideo, porque en estas cosas sí hace la diferencia qué tan grande soñás. Entonces, si vos estás en una comunidad chiquita, siempre lo que termina pasando es que soñás a la escala de lo que conoces. Entonces, el poder venir a Montevideo o incluso ir a Buenos Aires o a San Pablo, eso es uno de los consejos que doy siempre. Conectate. Genial, Topo. Muchísimas gracias. Un placer Topo. estar con ustedes. Gracias, Muchas Rubén. Gracias. Rubén, ¿qué se siente haber traído un invitado al programa? Espectacular. ¿Lo volverías a hacer? Voy a volver a hacerlo. Vení todos los martes, Rubén. Claro, Rubén. Cada 15 días no hacemos justicia. Y vamos a hablarlo. No Bueno, sé. vamos a ver, Vamos lo ver. hablamos fuera del programa. Después lo hablamos, ¿Sabes no qué? sé. Tenés razón. Esto es en privado. Rubén, muchas gracias por venir hoy. Nos vemos en 2 semanas. en Nos principio. vemos. No, terrible, Gracias. es un montón de tiempo. Gracias. Bueno, Es interesante todo este tema porque a uno le dan ganas de emprender, ¿no? obvio, te agarra una manija total. Es como un ejercicio que hay que hacer, pero está bueno tener esa semillita plantada de poder generar Es que un emprendimiento. Después de la columna pasada de Rubén, que habló esto de La de la contar idea. la idea, a mucha gente les resonó eso, incluso en la redacción. Y gente Es verdad. o sea, yo escuché varias gente, mira, justo a mí se me ocurrió esto. Sí, O sea, se van generando conversaciones y está bueno que, como decía ellos, todos podemos ser emprendedores. No, y algo que me ¿Verdad? parece fundamental, que es el hecho de lo que hablaba Topo, de la comunidad, ¿no? Y sobre todo de ir a eventos y compartir la idea y todo eso, sobre todo si esta es una etapa muy prematura. Tal cual, ¿no? Y de hecho, vos te quedaste con las ganas de ejecutar un emprendimiento que tenías, ¿o no? Que eran Sí, como libros un para po- niños, ¿o no? Era libros para niños, Historias para niños. creada con inteligencia artificial, pero Sí. vinculándome a imprentas y demás. Bueno, estamos Lo esperando el empecé MVP. a desarrollar, hice una página web Hice muy una básica, página web. pero bueno, obviamente todo eso requiere un proceso de ejercitar, pero mi prioridad está en el periodismo. Sí, ya veo. Bueno, pero está, siempre hay un extra. Sí, bueno. Un programa muy cargadito, lleno de gente muy interesante, muy copada, muy piola. Quiero presentarles a nuestro próximo invitado que está acá sentado, esperando que le demos paso. Acá está Marcelo Pereira San Román.